Hola, Dios les bendiga ricamente. Les habla nuevamente su servidor, el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Quiero compartir con ustedes, o quiero que juntos más que nada, veamos un pasaje en Apocalipsis que hace varios tiempo me llama mucho la atención lo que dice en este pasaje. Habla acerca de los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén. Es posible que este pasaje lo entiendan más personas que, que han puesto su fe y su esperanza en Jesucristo que de las personas que no lo han hecho, ¿verdad? Vamos a ver ese punto de vista. Me llama mucho la atención, me interesa estudiarlo más y meditar más y escudriñar más su palabra de nuestro Señor, y espero que mi idea, verdad, el pensamiento de lo que quiero que miremos juntos sea claro y lo podamos entender, ¿verdad? La palabra de Dios nos ponemos a su disposición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a comenzar a poner la plataforma para poder explicar un poquito más lo que quiero compartir, lo que está en mi corazón, lo que me llama la atención de este pasaje, y espero que sea de edificación para tu vida. Vamos juntos a reflexionar y a escudriñar la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? El tema es el fundamento de nuestra esperanza. En la referencia de ayer, el link va a estar aquí abajo en la descripción del video. Va en base relacionado al fundamento firme de nuestra fe que dice Jesucristo. Les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le contestan. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías o Isaías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta: ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el video explico bien ese pasaje, a lo que Dios me permitió comprender, entender y poder expresar y comunicar en ese mensaje. Y el fundamento firme de nuestra fe es el título del mensaje ese. Y es que el fundamento firme de nuestra fe es la verdad de quién es Jesucristo. En esa verdad es que el creyente o la iglesia es edificada. Y les recomiendo que miren el tema para que sepan de qué estoy hablando los que por primera vez están mirando este video. Lo que me llama la atención en este pasaje es acerca de los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Un cimiento, yo en mi país, en México, tuve la oportunidad de trabajar en construcción. No fui albañil, era chalán de albañil o peón de albañil, pero me di cuenta de que la fundación o el cimiento para edificar algo, ¿verdad?, termina siendo lo que sostiene, lo que se construye sobre de esos cimientos, ¿verdad? Y en el pasaje del fundamento firme de nuestra fe dice Jesús que sobre esta roca, y habla de una firmeza, de una solidez de la verdad de quién es Jesús, dice: edificaré mi iglesia. ¿Sí? La iglesia está edificada en la verdad o en la firmeza, lo que está fijo, lo que está estable, de la verdad de quién es Jesucristo. Les recomiendo que miren ese pasaje. Entonces llegamos a lo siguiente, que una fundación, un cimiento, es la base
donde se edifica, ¿verdad? En este caso vemos que los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Son los cimientos del muro. Vamos al pasaje en Apocalipsis 21, versículo del 9 al 16. Vamos a leerlo y espero en Dios que puedan ser de bendición el punto de vista que me llamó la atención, y voy a tocar otros pasajes en el Apocalipsis, unos mensajes a las iglesias para darle un poquito más de sentido y poder ver, espero poder transmitir el pensamiento y la meditación de este pasaje específico. Toda la gloria y la honra es para Dios. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 9 al 16. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. Este es Juan hablando. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Esta es una referencia a la iglesia, ¿verdad? Pero aquí dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Aquí está el pensamiento o el enfoque de este video, ¿verdad? Que quiero transmitir esta idea. Dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Regreso al versículo 14 del capítulo 21. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjense qué interesante. Dice que el muro de la ciudad describe que la ciudad es cuadrada. Los muros de la ciudad son iguales. Donde dice que la medida, ¿verdad? La anchura, lo alto y lo largo son iguales, son de la misma altura, los 4 muros. Estos muros, ¿verdad?, descansan en los cimientos de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esos 12 cimientos, ¿verdad?, la fundación, la base que sostiene los muros, donde están edificados los muros. Es bien interesante que dice que son 12 y tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene los
cimientos con los nombres de los apóstoles. El cimiento es en lo que está edificado, en este caso los muros. Vamos a ver el propósito de una ciudad con muros en los tiempos bíblicos. Los muros de la ciudad son para proteger que el enemigo no entre a destruir la ciudad o a destruir sus moradores de la ciudad. Los muros son para protección. Sí. Los muros también son para límites de la ciudad. Sí. Tiene su límite la ciudad. No está más allá de los muros, ¿verdad? Pero los muros son el límite de la ciudad. Entonces, vemos que el propósito de los muros en una ciudad es para protección de que el enemigo no entre a destruir o a tomar la ciudad. Aquí habla que la ciudad, ¿verdad?, que es la desposada. Ven acá y te mostraré. Yo te mostraré la desposada, dice en el versículo 9, la esposa del Cordero. En la palabra de Dios hay referencia a que la iglesia es la esposa del Cordero, la desposada. ¿Sí? A la iglesia se le exhorta que esté como la novia, ¿verdad?, esperando la venida del novio, porque no sabemos a qué horas va a venir. Es bien interesante, con ese punto de vista, esa observación, si es la iglesia, ¿verdad?, que está allí, estos muros, ¿verdad?, que reposan en los cimientos de los nombres de los 12 apóstoles. ¿Para qué son los muros? Para proteger que el enemigo no entre a destruir, ¿verdad? Pero también para marcar se me fue, para marcar los límites de la ciudad. ¿Sí? Son límites y son para protección. Ahora bien, pongamos ese enfoque en la doctrina de los apóstoles, en el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, todos pagaron con su vida, menos Juan, aunque trataron de matarlo, pero el Señor lo libró de la muerte. Todos los 12 apóstoles, con excepción de Juan, murieron por el testimonio de Jesucristo. Sí. Aquí habla que los muros son iguales, o sea, hay una similitud, una igualdad. No hay un muro más alto, no hay un muro más bajo. La anchura y la altura y lo largo son de la misma medida de los 4 muros, porque es cuadrada. Lo que miro, lo que me llama la atención y lo que observo aquí, que la doctrina de los apóstoles siempre fue la misma. Y esa doctrina es el Evangelio, basado en la verdad de quién es Jesucristo. Ellos fueron decapitados, fueron muertos, fueron crucificados como Pedro, y fueron muertos por el testimonio de Jesucristo. Básicamente Dios mismo libró a Juan, porque según la historia de los mártires, Juan fue sumergido, me parece que en aceite hirviendo para matarlo, y no murió. Después lo exiliaron a la isla de Patmos, y ahí es donde él recibe esta revelación. Pero los cimientos de los apóstoles, creo de todo corazón, espero que
me sigan en este punto de vista. Es una observación, ¿verdad? Es como escudriño yo las escrituras. Los cimientos donde están edificados los muros, que son para protección de la desposada, de la esposa del Cordero, que es la iglesia. Los muros son para protección y son para límites. Las doctrinas de los santos apóstoles son para proteger nuestra fe en Jesucristo y son para límite, para no desviarnos. Creo que hoy en día y con dolor en mi corazón creo que la iglesia se ha salido de esos límites de la doctrina que nos dejaron los apóstoles, y me causa tristeza, porque si esos límites o la doctrina de los apóstoles, los cuales dieron su vida por el testimonio de Jesucristo, son para protección y son límites que no podemos pasar. Los 12 cimientos son iguales, tanto como la anchura, la altura y la longitud son iguales. Son iguales. El testimonio o la doctrina de los apóstoles es la misma. El único Señor, el único plan de salvación, el único camino. Y podemos ver que la iglesia se ha salido de esos límites. Por eso es que hay tanta cosa en los ministerios el día de hoy. A veces comparto videos aquí en este canal de otros lugares que voy, otros templos, otras iglesias. El hecho de que los comparto aquí no quiere decir que representa el propósito de este ministerio. A veces los comparto con el fin de mostrar lo que existe en otros ministerios, en otras iglesias. Con ese fin, no necesariamente representan los principios del ministerio que Dios me ha dado. Pero podemos ver, volviendo al tema, que dice que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Yo creo en el fondo de mi corazón que estos cimientos es la doctrina de los 12 apóstoles, que fue la misma. Sí, fue la misma, la verdad del evangelio. La iglesia, dice Jesús, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En la declaración que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Les recomiendo que miren el estudio que compartí del fundamento firme de nuestra fe, para que entiendan lo que estoy hablando ahorita. La iglesia, la palabra iglesia en su idioma original, traducida al español,
a nuestro idioma, simplemente sería llamar fuera o los llamados fuera. Si tradujéramos eclesia, la palabra eclesia, que es iglesia, de ahí lo ponemos como iglesia porque es de la manera que se escucha casi al pronunciar la palabra original, eclesia, de ahí viene el libro de Eclesiastés. En realidad esa palabra simplemente significa llamados fuera o llamar fuera. La iglesia son toda persona que ha sido llamada fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es el llamado a salir fuera de nuestra vida de pecado. Por eso Jesucristo mismo comienza a predicar el Evangelio diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado del Evangelio es un llamado a arrepentirnos de nuestra vida de pecado, a reconocer nuestra vida de pecado y declararnos culpables ante Dios, pedirle perdón a Dios para poder recibir el perdón de nuestros pecados. El privilegio que tuvieron los apóstoles, el Señor mismo lo pone disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que quiera verdaderamente una relación personal con Jesucristo, no con una religión, no con una denominación, porque en ningún momento este canal y las enseñanzas que comparto aquí en ningún momento son con un propósito religioso o denominacional. Sí. El mismo privilegio que Dios le dio a los apóstoles de que sus nombres fueran los cimientos del muro de la ciudad. ¿Sí? Ese mismo privilegio de que tu vida pueda ser un cimiento firme, un nombre nuevo, que Dios te da el mismo privilegio a ti que creas en el Señor Jesucristo. Vamos a ver unos pasajes en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Miren, ese mismo privilegio se lo da al creyente, al que crea. Ya no voy a decir a la iglesia, porque esa palabra ha sido rebajada muy feo, sino al verdadero creyente, aquel que verdaderamente decida en su corazón buscar a Dios de toda su mente, de toda su alma y de todo su corazón, fuera de religión, fuera de denominación, aquellas personas que verdaderamente quieren servirle al Señor y que verdaderamente reconocen su vida de pecado y se arrepienten y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Está disponible el mismo privilegio que tuvieron los apóstoles de que sus nombres son los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Vayamos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, este es un mensaje que le dice a una de las iglesias, de las 7 iglesias. Les recomiendo que lean todo el Apocalipsis para edificación de sus vidas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los llamados fuera, ¿ok?, de su vida de pecado. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense, aquí habla de piedrecitas. ¿De qué habla en los cimientos de los muros? Los 12 cimientos.
Más adelante, perdón, no he leído esa referencia. Vamos automáticamente allá ahorita, bien rapidito. Más adelante, centro 44 codos, el material del muro. Miren, voy a seguir leyendo en Apocalipsis del 21, del versículo 17 en adelante. ¿Ok? Y miró su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad, aquí están otra vez, estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Sí? ¿Qué dice acá en Apocalipsis 2, versículo 17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los que son llamados fuera. Voy a ponerle esa interpretación a la palabra iglesia, para que no salgamos de las costumbres religiosas, de las costumbres denominacionales. Voy a ponerle la interpretación así porque la palabra iglesia es lo que es, llamados fuera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los que son llamados fuera de su vida de pecado. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acá en Apocalipsis vemos que los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Son 12 piedras. ¿Cuántos cimientos son? 12. ¿Cuántas piedras son? 12. ¿Cuántos apóstoles son? 12. ¿Cuántos nombres son? 12. Espero en Dios que el Espíritu te esté mostrando lo que dice claramente este pasaje. ¿Qué dice acá en Apocalipsis 2? ¿Sí? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok. Dios le da el mismo privilegio que tienen los apóstoles de ser una piedra como un cimiento, y el cimiento ese es Cristo, el fundamento perfecto. La piedra reprobada por los edificadores es Cristo. Ese fundamento o ese cimiento base de la casa de Dios, de la iglesia, es Jesucristo mismo. ¿Qué dice Jesús mismo? Sobre esta roca, sobre esta solidez, sobre esta declaración de la verdad, de quién es Jesucristo, edificaré mi iglesia. El fundamento perfecto de toda, aún de la Nueva Jerusalén, el cimiento perfecto es Cristo, es el Evangelio, es la gracia de Dios para con el hombre, que a través de su muerte y de su resurrección nos da el privilegio de tener el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepientamos de nuestra vida de pecado y le recibamos como nuestro Señor y Salvador. Siempre y cuando nos arrepientamos genuinamente de corazón, no solamente de labios, sino de corazón.
y nos da el mismo privilegio que a sus apóstoles. Vamos a otro pasaje en el Apocalipsis capítulo 13. Voy a leer del 11 y 12. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escuchen otra vez, vamos a poner nuestra mente en lo que miramos. Juan es llevado a un monte alto, el ángel le dice, ¿verdad? Ven acá. Lo lleva y está en un monte alto y ve descender del cielo a la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia, la nueva Jerusalén, con sus muros, sus 12 cimientos, con los nombres de los apóstoles escritos en cada cimiento, que es la doctrina de los apóstoles. ¿Para qué? Para guardar. El propósito del muro es para guardar. ¿Para guardar a qué? Para guardar a la desposada, para guardar a la esposa del Cordero, para guardar a la iglesia, para guardar a los que son llamados fuera de su vida de pecado por la predicación del Evangelio. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué religión hay ahí? ¿Qué movimiento denominacional hay ahí? ¿Pentecostés? ¿Cuadrangular? ¿Calvary Chapel? ¿Católica? ¿Apostólica? Ninguna denominación hay ahí. Nada. Fuera de eso. Los cimientos del muro son iguales. Y esa igualdad es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Nada más. Que los apóstoles dieron su vida por el testimonio de la verdad de quién es Jesucristo y lo que Dios nos dio por medio de él. El perdón de nuestros pecados. Sí. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Toda la humanidad está sentenciada a una condenación. Y Dios extendió su gracia y su amor y su misericordia para el ser humano, que por medio de la muerte de Jesucristo, por medio de la verdad de quién es Él, el ser humano puede tener el perdón de sus pecados y puede ser salvo de la condenación y puede tener una parte en la nueva Jerusalén. Aquí Jesucristo dice, vamos a verlo a través de lo que hemos compartido, pongamos una perspectiva y con esto termino por hoy. Voy a seguir compartiendo el día de mañana si Dios quiere. Dice Jesús mismo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y su nombre nuevo. Ya vimos que en el capítulo 2 habla de que al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y acá dice el Señor, ¿verdad? Dice Jesucristo mismo, ¿sí? Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios.
Una columna está fundada en un cimiento, y ese cimiento es el fundamento firme de nuestra fe, la verdad de quién es Jesucristo y lo que tenemos en Él. Está fundada esa columna en el templo de mi Dios, dice. Nuestra vida, si la fundamos firme en la verdad de quién es Jesús, en ese fundamento perfecto, en el cimiento en el cual Él edificará su iglesia, y ese cimiento es la confesión de Pedro de la verdad de quién es Jesucristo y lo que tenemos en Él. Dice, sobre esta verdad, sobre la firmeza, sobre la solidez de la verdad de quién soy yo, edificaré mi iglesia. Y si Él edifica su iglesia ahí, y tú le recibes como tu Señor y Salvador, y si te mantienes, como dice aquí, si vences al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y esa es la iglesia, la nueva Jerusalén, la esposa, la desposada del Cordero. ¿Sí? El nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. No me cabe en mi mente, en mi entendimiento, en mi corazón, el abrazar toda esta verdad, en meditarla. Yo sé que ya tengo tarea para toda esta mañana, para todo este día, de andar meditando en esto que acabamos de ver a través de su palabra. Mi amigo, mi hermano en Cristo, mi amigo, quien quiera que seas tú que llegaste hasta este final de este video. Yo no sé si el Señor te ministró. Casi nunca hago lo que voy a decir ahorita, pero me gustaría que me ayudaran, que me ayuden a que mi fe se haga más firme, más sólida en el Señor. Si te edificó en alguna manera este mensaje, esta meditación, esta reflexión, esta observación, esta manera de escudriñar la palabra de Dios, si te edificó en tu vida y sientes una seguridad absoluta de que es la verdad que el Señor quiere revelarnos, te pido que pongas tus comentarios, por favor. Nunca le pido a las personas que miran que pongan comentarios, pero a mí me edificó. Tenía mis notas aquí, no las toqué, nada más las referencias bíblicas, pero a mí me edificó bastante. Me habló el Señor por medio de su palabra, por medio de esta manera de observar estos pasajes. Y si a ti te habló el Señor, te pido, edifícame, edifica mi fe, fortaléceme. Pon tus comentarios, cualquiera que sea, críticas son bienvenidas, lo que sea. Espero que la persona que verdaderamente quiere servir a Dios y conocerle a Él, ¿verdad?, que este video, este mensaje, esta meditación, esta reflexión nos guarde dentro de los muros, dentro de esos cimientos
para protegernos, que no nos salgamos de la doctrina de los apóstoles. No abraces la doctrina de tu pastor si no es bíblica. No abraces la doctrina de tu denominación si trae división al cuerpo de Cristo. Pudimos mirar que la longitud, la altura y la anchura de los muros son de la misma medida, y son de la misma medida porque el fundamento perfecto es Cristo. Es el perdón de pecados que tenemos en Cristo. El fundamento perfecto es que si no te arrepientes, si no reconoces tu vida de pecado, vas a enfrentar la condenación, así de simple. El fundamento perfecto es que dice Jesucristo que sobre la verdad de quién es Él edificará a todo aquel que sea llamado fuera de su vida de pecado por la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga ricamente. Espero en Dios que sea de edificación para tu vida. Bendiciones. Mañana seguiré compartiendo. Quizás el Señor me dé el privilegio de compartir aún sobre de esto mismo, o quizás agarremos otro tema, pero si tienen preguntas, pongan sus preguntas en algún pasaje bíblico. Si no lo sé y quieren ustedes que comparta algo de algún pasaje que se les haga difícil comprender, vamos a orar, y si Dios nos permite comprenderlo juntos, lo hacemos para la gloria de Dios. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. Si tú no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete, porque la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados si no reconoces tu vida de pecado ante los ojos de Dios. Pon tu fe en el Señor, toma tu cruz y síguele. El tomar tu cruz es reconocer que tú eres reo de muerte, aceptarlo delante de Dios y declararte culpable ante Él y decirle: Señor, perdóname, soy digno de la condenación eterna, quiero el perdón de mis pecados. ¿Y sabes qué? Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Amén. Dios te bendiga ricamente. Bendiciones.